Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar de resultados y lecciones aprendidas sobre los proyectos GIF7 de electromovilidad. Va a estar todo esto enfocado en movilidad eléctrica y digitalización. Este evento es organizado por la comunidad de práctica de Somos LAC, el proyecto de Access de digitalización de la movilidad urbana y la plataforma regional de apoyo e inversión para programas de movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe. A nombre de todo el equipo organizador, les damos la más cordial bienvenida. Les comentamos que este webinar cuenta con interpretación simultánea al inglés y portugués. Es por eso que invito ahora a Daniela que venga a explicarnos brevemente cómo activar la interpretación. Adelante, Daniela. Hola a todos, las presentaciones del día de hoy serán en español. Las preguntas pueden ser en inglés, español o portugués. Si ustedes requieren interpretación simultánea en español, pueden ir a la barra inferior y elegir el idioma español. Si no funciona, pueden ir a los tres puntos de la barra inferior en la opción más y elegir interpretación y elegir la opción escuchar en español. Olá a todos, as apresentações de hoje serão em espanhol. As perguntas podem ser em inglês, espanhol ou português. Se precisar de interpretação simultânea em português, vá até a barra inferior e selecione português. Se isso não funciona, vá até três pontinhos na barra inferior, selecione mais e selecione a interpretação em seguida e selecione abrir em português. Hello, everyone. Today's presentations will be in Spanish, and questions can be submitted in English, Spanish, or Portuguese. If you require simultaneous interpretation in English, you can go to the bottom bar and select English. If that doesn't work, you can go to the three dots in the bottom bar, select More, and select Interpretation, and then select Listen in English. If you have any doubts, any questions, we will be hearing you. Se você tem alguma pergunta, você pode fazer uma pergunta no chat. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer las preguntas a través del chat también. Muchas gracias, Daniela. Adelante, Juan Diego. Muchas gracias por la clara instrucción. Aprovecho de mencionarle a nuestro querido público que los invitamos a cambiar su nombre en lo que es la plataforma de Zoom. Ahí de preferencia que sea nombre, apellido, organización. Y además, importante mencionarles que este webinar está siendo grabado. Bueno, vamos a partir ahora con las palabras de bienvenida. Vamos a invitar primero a Marcela Castillo, subdirectora del Centro de Movilidad Sostenible. Adelante, Marcela. Hola Juan Diego, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto saludarlos. Tal como dijo Juan Diego, quiero darle la bienvenida a este webinar, que es fruto de la colaboración de las tres iniciativas que ya mencionó Juan Diego y que son relacionadas con la electromovilidad en nuestra región. Estas son Somos LAC, Access y la plataforma regional de soporte e inversión a la electromovilidad. Desde esta plataforma, desde la última organización, que es liderada por PENUMA y el Centro de Movilidad Sostenible, trabajamos con un fin muy práctico, que es ayudar a todos los países de América Latina y el Caribe a que sus proyectos de movilidad eléctrica se repliquen en otras ciudades u otros países y escalen. Y esto lo hacemos principalmente dando soporte técnico, analizando la información y desarrollando hojas de ruta reales y adecuadas para cada una de las ciudades y países de LAC. Este esfuerzo no es aislado, nosotros somos parte de un programa global con plataformas en otros lugares del mundo que son financiados por otros socios estratégicos que son GEF, la iniciativa IKI y también la Unión Europea. Nuestra misión acá es clara, es consolidar esta comunidad de práctica para que el conocimiento de los proyectos que han resultado y no han resultado en distintos países y la inversión fluyan en toda la región del LAC. Como Centro de Movilidad Sostenible estamos muy contentos por lo que vamos a ver hoy día y lo que se va a compartir en el webinar. Y bueno, más que eso no quiero, yo sé que vienen otras palabras de bienvenida, así que cedo la palabra, Juan Diego, a los otros
compañeros que van a estar aquí en el webinar. Muchas gracias. Que tengan un excelente webinar. Bueno, muchas gracias, Marcela. Y ahora me gustaría también invitar a que nos dé unas palabras a Alejandro Ceballos, asesor técnico del programa de Euroclima del GIZ. Por favor, Alejandro, adelante. Gracias. Muchas gracias, Juan Diego, y bienvenidos a todos y todas a este webinar. Nosotros desde Somos LAC, que es la comunidad de práctica en movilidad sostenible para Latinoamérica y Caribe, celebramos esta alianza con Access y con la plataforma de movilidad eléctrica regional para el desarrollo del webinar que vamos a tener el día de hoy. Un poco porque también desde nuestra comunidad práctica lo que buscamos es justamente eso, establecer alianzas y sinergias que faciliten el despliegue y la visibilidad del conocimiento y los proyectos que estamos desarrollando en torno a los temas de movilidad sostenible en la región. Nosotros desde Somos LAC tenemos 5 grupos temáticos y esta actividad en específico la estamos enmarcando en el grupo temático digitalización en el transporte. Entonces, nada, para no extenderme mucho, agradecerles nuevamente por la invitación y muy bienvenidos, bienvenidas todas a esta sesión el día de hoy. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora voy a comentarles lo que es la agenda de este webinar. A continuación vamos a tener tres presentaciones acerca de los proyectos GEF7 de Chile, de Costa Rica y de Ecuador. Ahí nos van a comentar un poco sobre los resultados y la experiencia que tuvieron, sobre todo también tratando después de darle alguna bajada a lo que es las políticas públicas. Después de las presentaciones pasaremos a lo que es el panel de conversación, donde contaremos con los ministerios responsables del desarrollo de estos pilotos. Y luego de eso, del panel, vamos a tener las palabras de cierre y con eso finalizaremos este webinar. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que es la primera presentación de este webinar. Invito ahí a Arturo Steinborth, coordinador del proyecto de Fundación Cruza, quien estuvo a cargo de la ejecución del proyecto del GEF7 en Costa Rica. Adelante, Arturo, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Juan Diego. Voy aquí compartiendo la pantalla para que esté lista la presentación en modo completo. Listo. Se ve bien ahí, Arturo, así que adelante. Perfecto. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación para poder compartir esta experiencia en cuanto al proyecto ya finalizado en Costa Rica. El proyecto, bueno, se llamaba Acelerando la transición al transporte público eléctrico en la gran área metropolitana del país. Entonces yo voy a ir un poco pasando por los resultados principalmente y cerrando con las lecciones aprendidas. Como les decía, este proyecto tuvo una implementación de 2021 a 2025, finalizó en junio de 2025 y el objetivo era facilitar las condiciones habilitantes para un despliegue masivo de vehículos eléctricos en el transporte público en Costa Rica. El proyecto tenía tanto componentes relacionados con autobuses como con vehículos de taxi también. El proyecto tuvo dentro de su organización la gestión del proyecto a cargo de Fundación Cruz, a quien estoy representando hoy en día, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Energía, así como dentro de los comités técnicos y directivos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y su Consejo de Transporte Público, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, Grupo ICE, que es la distribuidora eléctrica principal a nivel nacional, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Instituto Nacional de la Mujer y la Universidad de Costa Rica. Y obviamente también con el apoyo regional tanto del GEF7 como del PENUMA y del Centro de Movilidad Sostenible a través de esta red
de apoyo e inversión, la plataforma de apoyo e inversión para América Latina y el Caribe. El componente uno y todos estos proyectos creo que están estructurados de la misma manera, tiene que ver con una parte más institucional o de institucionalización de la movilidad eléctrica baja en carbono. Y en nuestro caso estuvo más enfocado en el desarrollo de materiales, obviamente de capacitaciones a distintas partes del ecosistema, sector financiero, sector usuario, el sector también institucional. Y a partir de estas capacitaciones que fuimos dando, también fuimos creando materiales audiovisuales para comunicar los resultados del proyecto. Entonces creamos estas infografías, la primera relacionada con todo el proyecto piloto y la demostración piloto que hubo alrededor de los taxis eléctricos en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Luego también un poco comunicar cómo funciona y qué tipo de información es crítica para entender la carga eléctrica de un vehículo. Tenemos también cómo se adquirieron o cómo se puede definir de una manera más educada la compra de un vehículo eléctrico para un servicio de transporte público, que fue en lo que nos enfocamos nosotros en el proyecto, qué condiciones financieras había para este tipo de proyectos en el país, cómo se incorporó todo el componente de género transversalmente durante el proyecto y finalmente qué tipo de incentivos tiene el país para este tipo de vehículos como tal. También creamos, como les decía, materiales audiovisuales, eso es un poquito más en la parte visual, también en la parte ya de video, creamos con el Instituto Nacional de Aprendizaje algunos videos cortos sobre cómo funcionan los vehículos eléctricos, qué recomendaciones se dan en cuanto a conducción y en cuanto a mantenimiento. Y finalmente también con el apoyo de una empresa local llamada Fortec, que trabaja el tema de gestión de baterías. ¿Qué pasa con esas baterías una vez que llegan a su vida, al final de su vida útil, y qué hacer para poder gestionarlas adecuadamente? Otro de los puntos en este primer componente en el que apoyamos al Ministerio de Ambiente y Energía fue la automatización del registro de estadísticas asociadas con vehículos eléctricos en el país. Esto porque anteriormente debía hacerse de una manera muy manual, concentrada en una persona específica que era quien tenía la experiencia de hacer este tipo de extracción de información. Y ya con esta nueva herramienta se capacitó al Ministerio de Ambiente y Energía para que la puedan usar varias personas y puedan ir contabilizando mes a mes qué tipo de vehículos eléctricos están ingresando al país y poder llevar ese registro de información. Estos datos, bueno, como ven ahí, eran de 2025. Ya Carolina más adelante puede comentar cómo seguimos en esta línea. Eh, ¿Qué fue lo principal que se obtuvo en este primer componente? Actividades de capacitación con más de 600 personas participando a través de 70 organizaciones diferentes. Participó gente de nuevo de instituciones gubernamentales, gobiernos locales, sector financiero, la Asamblea Legislativa del país, sector privado, y se compartió este conocimiento no solo a nivel nacional, sino también en actividades que hubo relacionadas con los proyectos de Ecuador, de Perú, en un foro caribeño que hubo de movilidad eléctrica en Antigua y Barbuda, compartir con los proyectos de Granada, de Dominica y de Santa Lucía y Chile, como en esta ocasión, que también, bueno, esto es un evento mucho más regional también. El componente 2 tenía que ver más que todo con derribar los mitos a través de demostraciones en el uso de vehículos eléctricos. En este caso, de nuevo, nuestro proyecto se enfocó en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María con los taxis que dan un servicio específico para esa base de operación, que es como se denomina aquí en Costa Rica. Y entraron en operación 6 taxis eléctricos como parte del proyecto. Se instalaron inicialmente 6 puntos de carga de 7 kilowatts en su momento. Y como vamos a ver un poco ahora en las lecciones aprendidas, hubo que instalar al finalizar el proyecto bueno, al finalizar el plan piloto, se instaló un cargador rápido de 120 kilowatts con 2 conectores para la utilización de las personas taxistas en el aeropuerto. Además, de nuevo, a raíz de los aprendizajes del proyecto, se instalaron 3 cargadores en comunidades turísticas
y estos tres cargadores eran rápidos de baja potencia, como se denominan aquí, que serían de 28 kilowatts. En el año de operación que estuvieron los taxis, recorrieron alrededor de 600.000 kilómetros todos, o sea, alrededor de 100.000 kilómetros cada uno de los vehículos. No hubo mayor pérdida de la capacidad de la batería. El único vehículo que tuvo una pérdida en este año pasó de 100% a un 98%. Entonces, igual vimos que la degradación realmente para el kilometraje que tuvo ese vehículo era relativamente mínima. Hubo costos de energía determinados entre 28 y 44 colones, en nuestro caso, que serían 6 centavos, de 6 a 9 centavos para los vehículos eléctricos, mientras que para los de combustión interna eran costos entre 11 y 15 centavos de dólar. Entonces vemos que sí hay unas diferencias importantes que con la cantidad de kilómetros que se recorren, obviamente, en este tema de consumo de energía ya empieza a haber diferencias importantes. La eficiencia de los vehículos eléctricos al final era de 60 kilómetros por litro de gasolina equivalente, mientras que para los de combustión interna eran de alrededor de 12. Entonces, esto vemos que igual es 5 veces más eficiente utilizar el vehículo eléctrico energéticamente que el de combustión interna en nuestro plan piloto. Se entrenaron 42 personas conductoras y también concesionarias de taxi, porque no necesariamente la persona concesionaria tiene que manejar su vehículo, y alrededor de 10.000 personas, tanto en vehículos de combustión como en vehículos eléctricos, utilizaron el servicio durante la vigencia del proyecto y 3.500 de estas personas lo hicieron en taxis eléctricos. Y finalmente, a nivel ambiental, se evitaron casi 75 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Estos son los distintos reportes que publicamos alrededor de este componente 2. El primero tiene que ver con el diseño del plan piloto, el segundo con los resultados propiamente. Hubo un reporte enfocado en la gestión de datos o adquisición y gestión de datos del sector taxi, porque este es un sector que no necesariamente reporta ningún tipo de información a las autoridades, sino que es un sector que opera muy a la libre y sin ningún tipo de rendición de cuentas ante las autoridades. Entonces se generó ese tercer informe y se hizo basado en un informe que es el último, un análisis de buenas prácticas alrededor de adquisición y gestión de datos. El componente 3, que ya tiene que ver con el escalamiento, tuvo dos partes. Una enfocada en, bueno, tres partes. Una enfocada en eficiencia energética y cómo podemos, dentro de la legislación y normativa nacional, incorporar criterios o medidas que fomenten la eficiencia energética en el sector vehicular. Entonces se generaron estos dos reportes, uno de buenas prácticas, otro ya de la propuesta propiamente para Costa Rica. Se crearon estos tres informes relacionados con el aspecto financiero del sector taxi de aeropuerto. Entonces hubo un diagnóstico del perfil de las personas taxistas y su acceso a financiamiento. Hubo un segundo informe relacionado con los costos totales de propiedad en los taxis eléctricos y los taxis de combustión interna para el plan piloto. Y finalmente se diseñó un instrumento financiero para poder facilitar el acceso a financiamiento y el escalamiento de taxis eléctricos en el país y obviamente con énfasis un poco más en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Lo mismo, hubo desarrollo de hojas de ruta para el sector de autobuses. Entonces se hizo en su momento, esto fue alrededor de 2022-2023, un análisis de las condiciones en ese momento de las flotas de transporte público de bus, de una línea base de a dónde estaba ese sector en ese momento, y finalmente se publicó también una hoja de ruta para eh, la electrificación de buses en Costa Rica. Y el mismo proceso se hizo para los taxis, ya no solamente del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, sino los taxis de la gran área metropolitana de Costa Rica, donde se desarrolló un informe de línea base, un informe sobre las flotas, qué buenas prácticas existían para electrificar
y dar incentivos a taxis a nivel internacional, y luego culminada en esta hoja de ruta de electrificación de servicios como tal, de taxi. Y finalmente, el componente 4, que tenía que ver con la gestión de baterías de vehículos eléctricos que llegan al final de su vida útil. De nuevo, una publicación de un informe de buenas prácticas globales y regionales y la propuesta de políticas para la gestión de residuos de baterías de vehículos eléctricos en Costa Rica. Además de todo esto, obviamente, como les comentaba, el tema de género fue transversal durante toda la implementación del proyecto, donde desde el diseño del proyecto se incluyó la participación de mujeres relacionadas con el servicio de taxi en el aeropuerto. Se seleccionaron dos personas, bueno, dos mujeres para la adquisición de taxis eléctricos en el proyecto. Dos de las mujeres concesionarias, además, estuvieron en el monitoreo espejo que se hizo con vehículos de combustión interna. Cuatro mujeres participaron como parte del, mujeres conductoras participaron como parte del plan piloto. Y bueno, toda la información que se generó a partir de tanto del piloto, capacitaciones y demás, estuvo desagregada por sexo como tal. Entonces sí vemos que aspectos críticos que notamos del proyecto es que se debe incluir y debe de visibilizarse que las condiciones de financiamiento para las mujeres no eran las mismas para los hombres, que hay muchas de estas brechas de género que pueden ser vistas como oportunidades para generar sistemas más inclusivos. Y de nuevo, dentro de las hojas de ruta que se plantearon tanto para taxis como para autobuses, ya vienen incluidas medidas de género que buscarían acelerar de nuevo la adopción y la inclusión de mujeres en la movilidad eléctrica. Finalmente, para ir ya concluyendo, el tema de infraestructura de carga fue un punto de dolor realmente para el proyecto, debido a que si bien había una amplia cobertura, no necesariamente era tan confiable y fue insuficiente en muchos puntos en el entendido de que la flota de vehículos eléctricos del país ha crecido a tal punto que no garantizaba a las personas taxistas que si llegaban a un cargador lo podían utilizar de manera directa. Entonces, esto creó una dependencia o una necesidad de poder contar con una infraestructura específica y exclusiva para este sector, y de ahí lo que les mencioné anteriormente, que tuvimos que instalar un cargador rápido en el predio de parqueo de taxis del aeropuerto. Vimos que obviamente los costos de operación de los vehículos y la eficiencia en su uso iba a depender altamente de los hábitos de conducción y de carga de las personas taxistas y de cómo las personas concesionarias también le brindaban información a sus personas conductoras. Sí notamos, obviamente, que a través del incentivo que se dio como parte del proyecto, logró acelerar esta adopción de taxis, la compra de los 6 taxis que se hizo para el proyecto piloto. Sí se debe visibilizar los beneficios económicos y en cierto modo también a nivel costarricense existe un arraigo con el tema ambiental que visibilizando estos dos podría hacer que la transición hacia vehículos eléctricos, el transporte público sea más rápida. Vemos que el mantenimiento preventivo es crítico para que los vehículos de taxi operen de manera continua. Y esto debido a que viendo los vehículos de combustión interna y las prácticas que hubo, sí tenían muchos días fuera de servicio debido a temas de mantenimiento. Entonces, el poder utilizar el vehículo y poder sacarle el mayor provecho para generar la mayor cantidad de recursos e ingresos es crítico a través de prácticas de mantenimiento preventivo. Se pueden o se deben crear también alianzas con el sector de turismo para este tipo específico de taxis, ya que le pueden incrementar la demanda significativamente. Al final, el servicio de taxi de aeropuertos es un servicio exclusivo del aeropuerto, solamente puede viajar desde o hacia el aeropuerto, entonces el poder ligarlo con el sector turismo y poder incrementarle la demanda, obviamente haría más fácil la electrificación de este tipo de servicios. Eh, Además, Costa Rica, si bien ha trabajado en sensibilizar a la ciudadanía
con los vehículos eléctricos. Obviamente este sector requiere un poco más de acompañamiento y requiere un poco más de atención y esto nos puede ayudar luego a fortalecer la aceptación de vehículos eléctricos en los servicios de transporte público. Se deben crear nuevas o, bueno, regulaciones claras y concisas alrededor de la infraestructura de carga para poder aumentar la confiabilidad de este tipo de infraestructura. Como les mencioné anteriormente, hubo experiencias que no fueron positivas para algunas de las personas taxistas y que este es un nicho que nos muestra una realidad mucho más grande a nivel nacional. Hay acciones afirmativas que se deben de implementar para acelerar la inclusión de mujeres en un campo no tradicional como lo es la movilidad eléctrica y en general el sector de transporte. Es crítico incluir los aspectos de equidad de género durante todas las etapas del proyecto, como lo veíamos anteriormente, desde el diseño hasta la evaluación del proyecto, para garantizar su efectividad y los resultados esperados de parte del proyecto. Y obviamente nada de esto sería posible sin una coordinación eficiente y efectiva entre ministerios, las instituciones o las organizaciones que brindan formación técnico-profesional, las instituciones financieras y otras contrapartes del ecosistema de movilidad eléctrica que son críticas para reducir las brechas en el acceso a oportunidades de las mujeres en el sector del transporte. Entonces, un poquito ese, espero haberme mantenido en el tiempo indicado. Eso es básicamente lo que vivimos aquí en el país y les agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir esta información. Iría contestando preguntas en el chat de acuerdo con lo que nos habían indicado inicialmente y le paso de vuelta la palabra. Juan Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Súper interesante ahí el trabajo que hicieron con los taxis, con la información, con los estudios que fueron desarrollando. Así que ahí muchas gracias por tu presentación. Antes de pasar a la siguiente presentación, quiero dar ahí una especial bienvenida al señor Diego Jaramillo, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario de Ecuador, que muy amablemente se nos acaba de unir aquí al webinar. Muchas gracias ahí por unirse. Bueno, pasando ya y continuando con lo que es nuestra agenda, invito ya a Jennifer Salazar, jefa de proyecto de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que lidera o lideró, ahí nos podrá comentar un poco Jennifer, el GEF 7 de Chile. Adelante, Jennifer. Buen día, gracias Juan Diego. He solicitado permiso para compartir mi pantalla. A ver si ahí me habilitan, por favor. Ahí Ok, está, un perfecto. momento. Ahí voy. ¿Me confirmas, por favor, si ya se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Me estoy Al copiando? menos estoy viendo en blanco, no sé si es que... Ahí, ahora sí. Sí. Adelante, Jennifer. Perfecto, Está todo perfecto. perfecto. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Muchas gracias al Centro de Movilidad Sostenible por la invitación a compartir los resultados del programa GEF 7 de electromovilidad en Chile, el cual tenía por objetivo acelerar la electromovilidad en regiones. Partiendo esta presentación, me gustaría mencionarles cuál es el rol de la Agencia de Sostenibilidad Energética, institución a la cual hoy represento, como un articulador entre industrias e instituciones gubernamentales, asimismo como implementador de la política pública del Ministerio de Energía, buscando iniciativas e implementando iniciativas público-privadas que promuevan la sostenibilidad energética en todos aspectos. Y hoy el transporte es uno de los que estamos abordando en el proyecto GEF 7 de electromovilidad. Mucho se ha hablado de lo que Chile ha avanzado en cuanto a electromovilidad, ¿verdad? Convirtiéndonos en el segundo país después de China en tener la mayor cantidad de vehículos eléctricos y también el mayor porcentaje de vehículos eléctricos concentrados en una sola región. Ya acá traigo algunas cifras respecto de esta realidad que vivimos en nuestro país en cuanto a también los puntos de carga que tenemos en Chile. El 75% de estos en promedio se encuentran dentro de la región metropolitana, lo cual releva la importancia de descentralizar la electromovilidad y llevarlas a regiones. Ese fue el foco de este programa del GEF 7, mediante los ejes que ya mencionaba también Arturo. Acá los
Los especificamos en cuanto a infraestructura pública, economía circular, pilotos territoriales y estudios habilitantes que contribuyen a la política pública. Este proyecto fue implementado en 3 regiones de nuestro país, regiones con condiciones bien distintas, sobre todo en términos de geomorfología y también en términos de habilidades y condiciones habilitantes para la electromovilidad, las cuales son Antofagasta, Maule y Los Lagos, buscando descentralizar esta tecnología y llevándola a regiones. El proyecto GEF 7 se insertó entonces como un habilitador de esta transición. Lo que se hizo fueron 2 proyectos de cofinanciamiento público-privado. Estos 2 proyectos tenían 2 focos y nombres distintos, los cuales fueron pilotos. El proyecto Más Transporte Eléctrico, que lo que buscaba era el recambio vehicular del segmento de transporte menor de pasajeros, lo que acá en Chile conocemos como taxis colectivos, los cuales tienen una ruta fija definida. ¿Ya? Para este proyecto se entregaron 30 vehículos eléctricos, el cofinanciamiento de al menos el 50% del vehículo eléctrico, más un cargador residencial de forma gratuita incorporado en el subsidio. Y estas fueron algunas de las cifras de los resultados del programa en regiones. Por ejemplo, en Antofagasta tuvimos 2 entregas, en Maule 14 y Los Lagos 14 unidades entregadas. Acá podemos ver el interés que tenían también las personas del centro y sur de nuestro país en el recambio vehicular de sus autos. Además tuvimos el programa Más Carga Rápida, que es un programa de cofinanciamiento también de cargadores públicos. Ya en este caso el cofinanciamiento fue directamente al CAPEX, el cual se consideró un 30% aproximadamente de cofinanciamiento del costo total del cargador, y se instaló hasta 150 kilowatts de potencia en las regiones de Maule y Los Lagos. De esta forma, el proyecto contribuyó a condiciones habilitantes en la región, no solamente con la entrega de un vehículo eléctrico, sino que también con la carga pública. Además, se articuló la cooperación público-privada mediante distintos estudios que han contribuido y están contribuyendo a la política pública. El primero fue el impacto de la electromovilidad en el sistema eléctrico, donde se analiza cómo, para poder adoptar masivamente la tecnología, es necesario tener una planificación y normativa vigente que permita que la electromovilidad se integre no solamente como un consumidor de energía, sino como también un inyector de energía a la red. Eso es algo que actualmente en nuestro país se debe analizar para poder adoptar la tecnología de manera masiva, no solamente en regiones. Además, se realizó el informe de herramientas de tomadores de decisiones para crédito y subsidios, donde también se veían las principales barreras que tenían estos segmentos para entregar financiamiento, tasas preferenciales para personas que estaban adoptando esta tecnología de manera temprana. Por último, tenemos el estudio de baterías fuera de uso provenientes de la electromovilidad. Y acá me quisiera detener porque actualmente este estudio contribuyó a la política pública y a la ley REP, a la ley 20.920, la cual hasta el día de mañana se encuentra en consulta pública, entregando insumos y proyecciones de cuántas son las baterías que debiéramos estar nosotros considerando por el segmento de vehículos eléctricos, no solamente en el segmento que fue financiado con GEF, sino que también en un segmento ya masivo. Además, siempre es algo que hablamos en nuestro país, y creo que también Arturo lo relevó bastante bien, es que debemos contar con capital humano especializado, y que también la electromovilidad no solamente se debe ver como el uso de un vehículo eléctrico, sino que más bien como un ecosistema que se habilita en torno al vehículo eléctrico. Nosotros siempre hablamos de que tenemos la infraestructura de carga pública, tenemos, ¿verdad?, la carga residencial, que no es menor para los segmentos a los cuales nosotros apuntamos con este proyecto, pero también tenemos, por otra parte, la formación de capital humano en el territorio. Acá, gracias al GEF 7, se capacitaron más de 100 personas, las cuales se capacitaron en segmentos de primera emergencia. Ya acá todo lo que es respondedores, bomberos, carabineros, servicios de emergencia de SAMU, y también para instaladores e instaladores eléctricas. Además, relevando la componente de género, se realizó un programa de mecánicas formadas en cuanto a la iniciación e introducción a la electromovilidad.
para que tuvieran conocimiento también de vehículos eléctricos. Esto también logró contribuir al indicador de género, el cual en otro de los programas como Más Transporte Eléctrico vimos que era importante reducir las brechas, llegando al menos a un 40% de participación femenina en todo lo que es el programa, en iniciativas de capacitación, en difusión de contenido y de todas las iniciativas que se realizaron para contribuir al despliegue de estos resultados. Por lo tanto, también contar con capital humano especializado fue clave para las cifras que les voy a mostrar a continuación, que tienen que ver en cómo las regiones evolucionaron de algunos indicadores de condiciones habilitantes que ellos presentaban. Por ejemplo, dentro del proyecto Más Transporte Eléctrico, lo que se hizo fue una evaluación previa de las condiciones habilitantes que tenían estas tres regiones y gracias al proyecto GEF7 lograron avanzar de un indicador insuficiente a otro estado de adopción tecnológica. Para esto, lo que se realizó fue una ponderación de estos tres puntos, como lo son los proveedores de vehículos, la capacidad técnica, infraestructura pública. Ya de esta forma se ponderó cuál era la importancia y relevancia que tenía cada uno de estos ítems para entregar un indicador que permitiera evidenciar los impactos del GEF7 en las regiones. Pero esto no estuvo exento de desafíos, es decir, no solamente fue la implementación de 2 pilotos, tanto de carga pública como de recambio vehicular, más toda la incorporación de de estudios a la contribución de política pública, sino que también todos los desafíos que se tuvo que sortear en la etapa de diseño e implementación, dado que en la etapa de diseño también el proyecto había considerado otro segmento, otra forma de entrega de subsidio, y esta tuvo que ser adaptada a la realidad del país. Dentro de la etapa de implementación, nos encontramos con algunos desafíos, como por ejemplo el stock de proveedores de vehículos eléctricos en estas regiones que se implementó el proyecto, asociado a que no solamente no habían proveedores en algunas regiones, sino que en algunas habían proveedores, pero no llegaban los vehículos eléctricos ahí, o muchas veces no tenían profesionales técnicos capacitados para el servicio de postventa. Entonces eso también fue algo que tuvimos que ir sorteando con los equipos para implementar y tener el servicio de postventa que permitiera que más personas se sumaran a la electromovilidad y quisieran realizar su recambio vehicular. Asimismo, el stock de proveedores de infraestructura de carga residencial, el cual vimos que es un segmento que a nivel de pymes, ¿verdad? Es un proceso que requiere mayor acompañamiento, asimismo con los plazos de gestión de tramitación eléctrica, los cuales también dificultaron la etapa de implementación, pasando, por ejemplo, de 30 días aproximadamente en una conexión de un cargador residencial a 100 días. La verdad que esto se vio afectado dado los incumplimientos, por ejemplo, de las distribuidoras y también del desconocimiento que tenían estos proveedores en la tramitación de permisos eléctricos, perdón, para poder instalar los cargadores. Entonces acá también el rol que tuvo la Agencia de Sostenibilidad Energética junto a los equipos de trabajo de entregar información releva la importancia de que los ecosistemas regionales requieren un apoyo mayor para poder implementar esta tecnología. Asimismo, generar difusión para poder romper con estos mitos que hay en base a la tecnología, como por ejemplo, ¿qué pasa si mi auto está cargando y está lloviendo, verdad? Teníamos todos esos mitos que se presentaban dentro de este nicho, el transporte público menor de pasajeros, los cuales tuvieron que ser derribados con workshops, con test drive, para que las personas probaran los vehículos en regiones y de esta forma quisieran poder postular al programa y pudiéramos penetrar con mayor cantidad de vehículos eléctricos en la región. Además, podemos ver acá también otro de los principales desafíos que tuvo el programa asociados a la capacitación y particularmente en los servicios de emergencia donde hay una institucionalidad bien marcada, por lo tanto el poder llegar a este tipo de segmentos también en base a la jerarquía que tienen estas instituciones, muchas veces fue bastante difícil de conseguir beneficiarios que pudieran tomar este tipo de iniciativas, aun cuando es algo relevante para habilitar el ecosistema. Y por último, algo que acá aparece destacado en rojo, la importancia del monitoreo de estos vehículos para poder obtener cifras que realmente estén validadas y que puedan contribuir a la incorporación de más proyectos de electromovilidad. Por ejemplo, tuvimos
no pudimos monitorear todos los vehículos en la etapa posterior de la entrega de estos mismos por la falta de proveedores que pudieran estar disponibles en las regiones para realizar este servicio. Asimismo, la información que pueden entregar los operadores de cargadores públicos para visualizar cuál es la potencia que se ha cargado a través de ellos asociados a los vehículos eléctricos. Por último, entonces, tenemos las lecciones aprendidas del programa, donde quise relevar algunas de las más importantes. Acá ustedes ven el mismo mapa que mostramos al inicio de la presentación o a mitad de la presentación, ¿verdad? Donde la condición de las regiones era insuficiente para el despliegue de la electromovilidad, pasando entonces de este indicador a un indicador medio gracias a la contribución del GEF 7 en las regiones, dado que nos dimos cuenta que la infraestructura de carga pública residencial es el primer factor principal para poder implementar la electromovilidad de manera masiva. Y esto dado a que siempre está la pregunta de dónde voy a cargar mi vehículo y también definir cuál es el perfil de carga de cada una de las personas que puedan adquirir un vehículo eléctrico. En el caso del segmento de transporte menor de pasajeros, la carga residencial se volvió clave, y dentro del tiempo de instalación de estos cargadores era importante también tener carga pública que pudiera sortear este tiempo de operación de estos vehículos. Además, nos permitió pasar de un piloto a mecanismos que realmente funcionan, es decir, partimos con un piloto de cofinanciamiento de carga pública y actualmente eso ya se ha consolidado para poder, por ejemplo, estar implementando el proyecto Más Carga Rápida en versión 2, que es la etapa en la cual nos encontramos hoy en día, para seguir cofinanciando cargadores públicos, que es la brecha que actualmente tienen estas regiones. Además de la capacidad técnica local, que es una barrera estructural bastante relevante en cuanto a los proveedores tanto de vehículos como de cargadores residenciales. Además, es importante acá destacar los servicios de emergencia, dado que existe desconocimiento de cómo tratar una emergencia en caso de vehículos eléctricos que sufran algún tipo de accidente, y actualmente también se ha trabajado en esa materia. Por último, también, bueno, entre medio es clave evaluar los impactos de las redes eléctricas y los residuos que va a tener esta industria, dado que lo que comentábamos anteriormente es que tenemos un impacto que va a sufrir la red eléctrica si es que ya tenemos 3, 10 vehículos cargando en una cuadra, y también es importante destacar qué es lo que vamos a hacer con esos residuos asociados a la electromovilidad, como lo son las baterías de ion litio, los que actualmente se está trabajando en Chile a través de la política pública. La preparación también regional, lo que mencionaba anteriormente, es importante poder generar estas conversaciones entre los 3 proveedores importantes, tanto de carga pública, residencial y vehículos eléctricos. Y por último, la sostenibilidad del proyecto para que el GEF 7 pueda generar el impacto que realmente se requiere en nuestro país. Es importante la incorporación de los gobiernos regionales para dar continuidad a este tipo de programas. Actualmente, tenemos también iniciativas del Ministerio de Transporte, por ejemplo, como programas como Renueva tu Colectivo, que están buscando potenciar la incorporación de vehículos eléctricos, y de esta forma esto no queda solo como un piloto, sino que más bien como una continuidad a la política pública y a la estrategia de electromovilidad que llevamos en Chile. Entonces acá se muestra un poco el impacto que tuvo el programa, el GEF 7, en las 3 regiones. Por ejemplo, lo primero en la gobernanza territorial, que era el componente 1, donde se articularon, por ejemplo, distintos ministerios, 3 ministerios, tanto energía, transporte y medio ambiente, con las distintas ceremis locales también que nos ayudaron bastante en el despliegue de mesas técnicas y coordinaciones con los gremios, además de más de 15 empresas articuladas, tanto para el área de vehículos, cofinanciamiento e instalaciones residenciales. Y por último, más de 100 personas capacitadas con instituciones que tienen que ver con cargadores, perdón, con emergencia y también con instalación de cargadores residenciales. Este es el impacto del programa GEF 7, y a continuación les dejo acá un código QR donde también pueden revisar todos los estudios y resultados que se encuentran actualmente en nuestra web, así como lo son las lecciones del proyecto Más Carga Rápida, donde podrán ver todos los desafíos que se generaron en la implementación de este proyecto, también algunos de los costos asociados a la instalación de cargadores públicos en nuestro país, las lecciones aprendidas del proyecto Más Transporte Eléctrico, donde evidenciamos la condición habilitante de cada una de las regiones, cómo impacta el programa GEF 7 y cuáles son las recomendaciones para dar sostenibilidad a este tipo de programas de recambio vehicular.
Por otro lado, el estudio de sistema eléctrico, donde se evidencia la importancia de contar con normativa técnica y también con normativa en nuestra ley de distribución que permita la conexión de vehículos eléctricos a la red, el financiamiento asociado a la materia de electromovilidad y por último las baterías de ion litio. Espero no haberme pasado el tiempo también, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jennifer, por esa impecable presentación. Ahí me quedo con el gran desafío que fue implementar este proyecto a lo largo de este país tan largo que es Chile y las dificultades como, por ejemplo, encontrar proveedores de monitoreo de los vehículos. Muy Así interesante ahí el es. caso. Gracias. Bueno, ahora pasamos a lo que es la última presentación de este primer bloque. Invito a Alexandra Suaz Navas, coordinadora de proyectos de UEMI, que lidera la ejecución del proyecto GEF7 de Ecuador. Perfecto, ahí te veo, Alexandra. Ahí te doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Diego. Em, Tal vez pueden ver mi pantalla. Ahí se ve en modo presentación súper bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí el día de hoy y sobre todo seguir promoviendo estos espacios de intercambio de experiencias me parece muy valioso. De hecho, el proyecto E-Moviliza, justamente, que es el proyecto GEF7 para el país, para Ecuador, ha tenido importantes espacios de retroalimentación con los colegas de Costa Rica como de Chile. Entonces, aprovechamos para agradecerles mucho por esa colaboración. Bueno, nuestro proyecto en su nombre extenso se denomina Apoyo en la transición hacia la movilidad eléctrica baja en carbono en Ecuador. Em, yo represento a la iniciativa de movilidad eléctrica urbana, que es la agencia ejecutora de este proyecto. Es una organización no gubernamental que se encuentra basada en Alemania y se enfoca en proyectos de desarrollo urbano sostenible, acceso a energías limpias y también movilidad inclusiva. El proyecto Moviliza de igual manera tiene un esquema de gobernanza, como hemos visto en los casos de Costa Rica y Chile. Nuestras entidades beneficiarias son fundamentalmente el Ministerio de Ambiente y Energía en coordinación con el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Y trabajamos de manera colaborativa con la Escuela Politécnica Nacional y el Centro de Movilidad Sostenible de Chile. De igual manera, nuestro proyecto también se estructura en 4 componentes, como ya lo han mencionado nuestros colegas, ¿no es cierto? El día de hoy, sobre todo, me voy a centrar en los 2 primeros, dado que al momento nosotros seguimos ejecutando el proyecto, lo ejecutaremos hasta fines de este año. Y seguramente ahí vamos a poder compartir muchos más resultados. En el componente de institucionalización, uno de los ejes claves es el fortalecimiento de capacidades. Hemos ejecutado varios procesos de capacitación aquí en el país y esto se ha realizado fundamentalmente de la mano con la Escuela Politécnica Nacional, que es una universidad especializada en ingenierías acá en el país. Todo esta experticia que tienen los colegas de la Escuela Politécnica Nacional sin duda ha sido un elemento clave para diseñar procesos de capacitación que han sido bastante exitosos y por alguna, digamos, por mencionar algunos, hemos trabajado también en el tema de atención a primera respuesta a emergencias. Y estos procesos realmente han sido, se puede decir que han sido inéditos. Hemos tenido la participación de personal de cuerpos de bomberos, de personal de seguridad, donde ha habido una amplia acogida, ¿no? Y se ha podido llegar casi a los 221 cantones que tiene el país. Entonces, esta experiencia realmente nos gustaría mucho destacarla. Hemos promovido la participación de mujeres y el enfoque de género en los procesos de capacitación. Sin embargo, también hemos tenido algunos retos en este aspecto, dado que, por ejemplo, este personal, ¿no?, de atención a emergencias
y atención de primera respuesta en temas de seguridad, todavía es un sector altamente masculinizado, ¿no? Aún así, se ha promovido, por ejemplo, ajustar horarios, evaluar disponibilidades de las participantes con el fin de que puedan ser parte de estos procesos de capacitación muchas más mujeres. Aquí algunos, digamos, solo compartirles algunas fotografías de lo que han sido estos procesos. En el caso, realizamos una capacitación sobre mantenimiento de vehículos eléctricos que tuvo un enfoque teórico y práctico, como ustedes lo pueden ver aquí en la esquina superior izquierda. También tuvimos una jornada de talleres de 3 días, bastante interesante, sobre temas relacionados con la infraestructura de carga, disposición final de baterías, calidad de combustibles, en la cual los colegas del Centro de Movilidad Sostenible de Chile pudieron visitar Ecuador y realmente fue un espacio bastante interesante. Estamos explorando con la Escuela Politécnica Nacional ver cómo se institucionaliza este tipo de espacios y poder realizarlos anualmente, por ejemplo, ya después de que finalice el proyecto. Y también compartirles que en el mes de marzo de este año realizamos un curso de formador de formadores que se encuentra disponible en el sitio web del Urban Living Lab Center para, digamos, los distintos actores que estén interesados en reutilizar este curso, ¿no? Entonces, les ponemos en consideración esa información. Y ahora pasando al piloto, al componente 2 que corresponde al piloto de movilidad eléctrica. En nuestro caso, se centró en un piloto de logística de última milla. Los componentes claves de los subcomponentes, mejor dicho, de este piloto corresponden a la implementación del mismo y también la recolección de datos, ¿no? Para el monitoreo y evaluación. Esto lo consideramos fundamental. Nosotros, el piloto de movilidad eléctrica se ha concebido justamente haciendo uso de un esquema de distribución y almacenamiento de mercancías denominado cross-docking. Hemos promovido la implementación de una plataforma de cross-docking en un sector estratégico de la ciudad, centrándonos sobre todo en que el piloto considera como área de intervención prioritaria el centro histórico de Quito. El centro histórico ha sido declarado como una zona de bajas emisiones al 2050 en el Plan de Acción de Cambio Climático de Quito, por lo que esta plataforma y el piloto en general busca contribuir a este objetivo de reducción de emisiones en esta zona de la ciudad. En general, los objetivos principales de este esquema de distribución de mercancías es minimizar los niveles de inventario, reducir los costos del transporte y acelerar los flujos de los productos, ¿no? Para eso se busca utilizar vehículos ligeros y livianos, que sean eléctricos y que puedan minimizar el ingreso de, por ejemplo, vehículos pesados en zonas sensibles como es el centro histórico de la ciudad. Para esto se realizó un análisis de posibles puntos estratégicos donde se debería ubicar esta plataforma de cross-docking. Se estudió sobre todo estacionamientos que son altamente subutilizados en el sector. Es así como se ubicó al estacionamiento del Museo del Agua Yacu, que está ubicado justamente en una de las zonas de borde que conecta las vías principales del centro histórico para promover el acceso al mismo. Y se readecuaron bodegas y puntos de carga en este espacio para que puedan ser utilizados por empresas participantes en nuestro piloto. Aquí pueden ver la fase de construcción de esta plataforma y también una fase de pruebas con los vehículos eléctricos que van a ser, digamos que han sido puestos a disposición de las empresas para su uso. Aquí tienen los vehículos que estamos promoviendo dentro de este pilotaje. Estamos trabajando bajo un esquema de renta y en este caso el modelo que ustedes ven denominado Helmar, que está a su derecha, es un modelo que ha sido ensamblado a nivel local. Entonces también hemos probado, digamos,
este esquema. Lo mismo, el vehículo que vende el modelo Sigma también ha sido ensamblado a nivel local para uso de las empresas, ¿no? Y para vencer estas barreras de conocimiento en la aplicación de vehículos eléctricos en la logística. También contamos con vehículos, estos triciclos eléctricos de pedaleo asistido, gracias a la colaboración de un proyecto hermano denominado Solutions Plus. Estos vehículos fueron probados en algunas ciudades del país, entonces los incluimos también en nuestro piloto. En cuanto al sistema de carga, digamos, y la infraestructura de carga que tenemos disponible, la plataforma CrossDocking incluye la implementación de 4 cargadores de 7 kilowatts y, digamos, están a disposición de las empresas, ¿no? Que están participando en el piloto. De igual manera, se pone a disposición un cargador de viaje para las empresas. Este cargador viene incluido con el vehículo y existen algunos cargadores de carga semirápida justamente disponibles en la ciudad. Son de carga pública. Desafortunadamente es bastante limitada todavía, pero es otra opción que cuentan las empresas y la empresa de renting que nos está, digamos que es la proveedora de los vehículos, también ha puesto a disposición un cargador semirápido. Finalmente, contamos con una estación de carga rápida de 50 kilowatts de Grupo Mavesa, que es una de las empresas proveedoras de los vehículos. Esto, digamos que ha presentado muchísimas facilidades, sobre todo por el tiempo de carga, ¿no? Para empresas que se acomodan, digamos, mejor a esos tiempos. Destacar, ¿no es cierto?, la relevancia del monitoreo del piloto. Justamente el piloto busca brindar evidencia para la toma de decisiones tanto de las entidades públicas, pero también de las entidades privadas, ¿no es cierto?, que están incursionando en estos nuevos esquemas, tanto de distribución de mercancías como, por ejemplo, el pensar o el planificar una posible electrificación de sus flotas. Entonces, acá pueden ver algunos, un detalle de los indicadores que estamos recolectando desde el piloto, ¿no? Algunos indicadores operacionales, también indicadores ambientales. Contamos con el piloto y los vehículos cuentan con sistemas de telemetría que nos permiten obtener información en tiempo real, entre ellos temas como el GPS, velocidad, carga de batería, estado del vehículo en general, ¿no? Y lo complementamos también con algunas bitácoras, encuestas de percepción, matrices de información, para contar con información, digamos, complementaria. También algunos indicadores de percepción. Nos interesa muchísimo conocer de primera mano cómo las empresas están experimentando, ¿no es cierto?, este cambio en el uso de las tecnologías, de la plataforma cross-docking, evaluar, por ejemplo, esta adaptación al cambio, también cómo experimentan la carga y la autonomía de los vehículos. El tema del impacto económico, ¿no es cierto?, también es importante y un posible cambio organizacional y reconocimiento, especialmente porque tienen posibilidades importantes de contribuir a la reducción de la huella de carbono, ¿no? Acá algunos ejemplos de los datos que hemos generado al momento, por ejemplo, la distancia recorrida de las empresas participantes, digamos, solo por mencionar un ejemplo y ceñirme un poquito al tiempo. Y también los mapas, ¿no?, que nos permiten evidenciar estas distancias recorridas y las rutas que realizan las empresas. De igual manera, hemos promovido que el piloto también cuente con el enfoque de género. Otorgamos un puntaje favorable para las empresas que incluían mujeres conductoras en la fase de evaluación de digamos, de la postulación de las empresas con el fin de promover que cada vez más mujeres puedan ser partícipes tanto del sector de la logística como la movilidad sostenible. Y aquí algunos resultados, digamos, preliminares, ¿no? Dado que aún estamos ejecutando el piloto,
lo vamos a ejecutar hasta el mes de julio más o menos. Entonces, tenemos todavía algunos resultados que procesar, pero bueno, aquí por ejemplo les compartimos, ¿no? Que digamos, al primer mes del pilotaje hemos tenido emisiones evitadas de 9.500, eh, alrededor de 9.500 emisiones, ¿no? Y las percepciones al momento han sido bastante positivas. Em, Se ha destacado mucho desde las empresas que ven factible, por ejemplo, continuar con el uso de la tecnología. También han evidenciado del otro lado, ¿no? La necesidad de contar, ¿no es cierto?, con mayor infraestructura de carga disponible para, digamos, poder involucrarse de mejor forma a la movilidad eléctrica. Acá tenemos igual algunas imágenes nada más de lo que ha sido el proceso con algunas empresas, cómo se han ido involucrando también en el piloto y bueno, algunas imágenes de ya de la puesta en marcha, ¿no? De la carga de mercancías, por ejemplo, en la plataforma cross-docking que ustedes ven y la electrolinera con la que contamos de carga rápida de Grupo Mavesa. Para finalizar, compartirles algunas lecciones aprendidas. En cuanto a los procesos de fortalecimiento de capacidades, creemos que han sido muy valiosos realmente, han sentado bases y es fundamental seguirlos promoviendo, ¿no? Vemos que, si bien es cierto, hemos intentado llegar a bastantes sectores, ¿no? Como sectores como los gremios de mecánica, por ejemplo, los de primera respuesta, el sector público, pero sin duda se necesita avanzar aún más porque digamos que existe todavía brechas de conocimientos, ¿no? Sobre todo en distintas entidades del sector público. Esto lo hemos conversado también, por ejemplo, con colegas que manejan la Mesa Interinstitucional de Electromovilidad y Chatarrización y ven fundamental ir promoviendo estos espacios, ¿no? De formación progresivamente en el país. Otro aspecto clave que queremos destacar como una lección aprendida es que para este proyecto ha sido muy favorable el establecer alianzas con múltiples actores. Destacamos mucho el trabajo que hemos ejecutado con la Escuela Politécnica Nacional y el Centro de Movilidad Sostenible de Chile, pero también a nivel local hemos trabajado mucho, por ejemplo, con entidades como la Cámara de Industrias y Producción, quienes nos han ayudado justamente a promover los beneficios de ser parte de este tipo de pilotos y eso, digamos, de alguna manera ha ayudado mucho a que más empresas se puedan unir al piloto, ¿no? Porque sin duda también hay resistencia de las empresas, en muchos casos desconocimiento y, digamos, tener este tipo de aliados es clave. Y de igual manera, bueno, entidades como Mavesa, la Municipalidad de Quito y la cooperación internacional como GIZ, el PNUD, también hemos articulado alianzas de tal forma que podamos generar mayor impacto en nuestras iniciativas, ¿no? Complementar acciones y evitar duplicidad de esfuerzos. Creo que eso ha sido bastante importante. Destacar también entre los principales retos, hemos evidenciado algunos cambios institucionales, eso sin duda tiene afectaciones. Recientemente hubieron cambios importantes en la Agencia Nacional de Tránsito, entonces, digamos, hay afectaciones en procesos de matriculación de los vehículos. Eso afecta, digamos, ¿no? La normal ejecución del proyecto. Y también hemos evidenciado que se requiere fortalecer todavía varios procesos, irlos estandarizando en relación sobre todo a la infraestructura de carga, por ejemplo. Y en esa misma línea, nuestro país todavía se evidencia, ¿no es cierto?, un déficit de infraestructura de carga pública. Hoy por hoy existen estaciones de carga que son privadas y que están limitadas para las marcas, para uso de las marcas de forma exclusiva, ¿no? Entonces, eso representa un desincentivo, ¿no? Para las distintas empresas que quisieran, por ejemplo, acceder de forma más libre
a, a los, a las estaciones de carga. Eso sobre todo, digamos, estas serían las principales lecciones aprendidas. Espero de igual manera no haberme pasado mucho y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Alexandra. Súper interesante la presentación y bueno, es un proyecto que está en ejecución, así que estamos ahí atentos al resultado final de este interesantísimo piloto. Así que muchas gracias ahí, Alexandra. Bueno, vamos a dar paso al siguiente bloque de este webinar. Por mientras invito ahí a Carolina, Armando, a Diego que puedan prender sus cámaras. Mientras ellos prenden sus cámaras, les comento un poco que la idea de este panel va a ser conversar, tratar de digerir un poco las presentaciones que se hicieron previamente y tratar de ver si es que qué impacto tuvieron en el desarrollo de políticas públicas. Ahí veo a Carolina, no sé, ahí Armando, perfecto. Diego, Diego, no, me puedes escuchar? Ya, bueno. Por mientras ahí resuelve el problema técnico de la cámara, vamos a dar inicio a este bloque. Vamos a poner ahí el primer contexto que es cómo estos proyectos pilotos generan evidencia técnica para ir desarrollando las políticas públicas en nuestra región. Para eso invitamos a personas que trabajaron desde el lado de los ministerios acompañando estos proyectos. Tenemos a Carolina Flores, de la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Armando Pérez, experto técnico de la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía de Chile. Y Diego Jaramillo, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Ecuador. Ahí todos sean muy bienvenidos. Ahí no sé si Diego nos puede escuchar. Armando, Carolina, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Sí, 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 se escucha. Perfecto. Juan Diego. Bueno, ahí errores o dificultades técnicas. Vamos a aprovechar de continuar. Dado el preámbulo que mencioné sobre el desarrollo, cómo rescatar la información que se genera en los pilotos para después traducirlo en lo que es la política pública. Me gustaría preguntarte, partimos contigo Carolina, me gustaría preguntarte cómo el proyecto del GEF 7 de Costa Rica colaboró en desarrollar políticas públicas o está colaborando, quizás en estos momentos están digiriendo toda la información. Ahí puedes contarnos un poco qué significó para ustedes eso. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. En realidad el proyecto fue bastante importante desde el punto de vista de identificación de varios vacíos que teníamos como país, sobre todo para el sector de transporte público en la modalidad de taxi. Entonces nos permitió también tener datos relevantes con respecto a la operación específica de los taxis de aeropuerto. Y esto nos lleva a tener idea de cuáles son los lugares de mayor visitación, por ejemplo, en un solo viaje, distancias recorridas, tiempo de viaje, disponibilidad también de cargadores eléctricos en esas zonas, como bien mencionaba Arturo en su presentación. Esto fue un aspecto sumamente relevante que nos permite a su vez poder identificar cuáles son las necesidades, sobre todo de infraestructura de recarga. Y también algunos aspectos operativos con respecto a los vehículos eléctricos que Arturo mencionaba como que se atendió por medio de capacitación. Esto ha sido muy importante también porque la capacitación no es solamente para el sector taxi, sino que también es capacitación que está disponible para cualquier persona que pueda adquirir o que quiera adquirir un vehículo eléctrico. Entonces esto también fue un aspecto muy importante. Y por otro lado,
En cuanto a la infraestructura de recarga, también hay algunos aspectos interesantes porque a nivel nacional empezamos una discusión con respecto a, bueno, la actualización de reglamentos que ya existen con infraestructura de recarga, pero también en cómo hacer para que esa infraestructura de recarga pueda ser útil para el sector taxista, no solamente para el sector de uso privado del vehículo particular, sino también para otro tipo de necesidades y también para otro tipo de servicios, como por ejemplo los servicios de carga, los servicios de transporte privado, etcétera, ¿verdad? Pero de servicio de transporte privado me refiero a lo que son institucionales, empresariales, etcétera. Entonces creo que eso también generó una participación interesante de diferentes instituciones, ministerios y entidades para poder también alinear una propuesta de reglamento a estas necesidades. Entonces, el proyecto sí derivó realmente en un análisis mucho más intenso y mucho más robusto de varios de los aspectos que teníamos identificados, sobre todo desde el punto de vista de infraestructura de recarga y también una parte con capacitación, interoperabilidad. Bueno, hay muchísimos temas que realmente nos apoyó el proyecto, pero sobre todo que nos dio luces de dónde tenemos que empezar a trabajar o iniciar desarrollo o continuar desarrollando, más bien dada la penetración de movilidad eléctrica que tenemos en el país. Perfecto. O sea, básicamente, como dices tú, repitiendo, le mostró la luz por dónde empezar ahí a trabajar, a llevar más y más intensos quizás los esfuerzos en torno a eso. Súper interesante. Ahí, entonces, misma pregunta ahí para ti, Armando. ¿Crees tú que el proyecto del GEF 7 en Chile colaboró de la misma manera que menciona Carolina al desarrollo de políticas públicas o quizás se fueron por otro lado? Ahí puedes comentarnos, Armando. Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias. Sí, Juan Diego, indudablemente el proyecto como este sí aporta mucho. Eh, Nos muestra eh, caminos que seguir, también nos muestra algunas problemáticas que aún no resolvemos, pero también a otras, cómo resolverlas. Quedan muchos temas abiertos. Importante, por ejemplo, es algo que nosotros sabíamos y que seguramente a los colegas de los otros países se han mantener la electromovilidad o una política pública por varios años con distintos cambios de gobierno cuesta porque hay que generar una gobernanza, un seguimiento de temas. Esto lo sabíamos, lo tratamos de abordar con el GIEF de cómo tener esta gobernanza. Ya sabemos cómo hacerlo, lo hemos estado practicando por distintos cambios de gobierno también en las regiones, que era el desafío que teníamos con este GEF. Así que por ahí probamos y ya sabemos un camino claro que hacer. En concreto, por ejemplo, este proyecto se usó para demostrar que es factible electrificar el transporte público menor. Em, el Ministerio de Transporte tomó estos antecedentes y modificó la ley de subsidio al transporte público, el cual eh, incrementó recursos a las regiones y teniendo un ejemplo claro que en base a estos recursos se pudo electrificar el transporte público mayor en la región de Atacama, específicamente Copiapó. Como ejemplo, son 121 buses eléctricos que están en Copiapó, donde se usó esta ley que fue modificada en base en parte a lo que el Ministerio de Transporte hizo, pero también tomando antecedentes de este proyecto. Y esperamos que próximamente se pueda usar mejor para el proyecto de renuevo colectivo, también específicamente esto. Así que sí, ha tomado mucho para la aplicación de políticas públicas, también lo dijo Jennifer en su presentación. Cuando pensamos este proyecto por allá por el año 2019-20, teníamos la necesidad de saber qué íbamos a hacer con las baterías. Ahora, muchos proyectos también lo mostró Costa Rica, ya sabemos qué hacer. El tema es que cada gobierno, cada estado tiene que ver cómo se organiza administrativamente para que con una norma, con equipamiento, con formación, lo podamos lograr. Eso ya está bien avanzado con el Ministerio de Medio Ambiente. Ya tienen un reglamento de que están colocando cuotas de recolección de baterías. Dentro de ese proceso de recolección de baterías está la reutilización de baterías
y ahí nos queda a nosotros los técnicos del lado del Ministerio de Energía ver qué normativas o qué exigencias vamos a establecer para generar seguridad a la reutilización de estas baterías. Ese es otro avance concreto en base a un estudio que se hizo. Otro estudio que se hizo por este Jeff, que también lo teníamos visto con uno de los componentes, era, y no lo hemos resuelto todavía, pero sí lo tenemos muy presente, que tiene que ver cómo se inserta la electromovilidad en el sistema eléctrico actual y cómo la electromovilidad puede ayudarnos a tener un sistema eléctrico más eficiente, si lo vemos como un todo. Si los usuarios de alguna forma le damos la señal económica que se carguen cuando al sistema le es eficiente, todo el sistema eléctrico y el sistema de red de carga pública o privada no va a ser mucho más eficiente. Es un tema muy arduo, difícil y estamos trabajando en ello. Frente a tu pregunta, si no ha servido para políticas públicas, sí, te di muchos ejemplos, tengo otros, si me das tiempo los puedo seguir haciendo. Así que estamos trabajando en ello, algunos muy concretos que han resultado y otros que están aún pendientes, pero tenemos el camino para seguir. Em, Estamos recolectando algunos temas que nos quedaron pendientes para incluirlo en las nuevas estrategias de electromovilidad hasta el año 2030, donde específicamente nos faltan, por ejemplo, impulsar lo que es el transporte de carga en carretera, y ahí aparecen necesidades de generar normativas para los cargadores de ultrapotencia de 500 o 1 mega. Eso es un tema pendiente que tenemos que tenemos que desarrollar. No lo vimos o no tuvimos de alcance con este GIF. Em, Tenemos personas que capacitar y cómo se hace mejor este tema. También saber un poco más de transporte de carga pesada, saber un poco más de cómo llevar la electromovilidad también a otros tipos de transporte, transporte naviero, tran- transporte marítimo. Así que sí, tenemos muchas actividades por hacer. Em, Este GIF nos ayudó para fortalecer nuestro conocimiento, fortalecer las líneas que ya habíamos tomado y saber algunas que no por no seguir o no continuar en esa línea. Em, y como te digo, resumiendo, nuestras políticas públicas se han basado en muchos estudios, muchos pilotos y por supuesto los que nos entregó el GIF ya nos aportaron en al menos 6. Muchas gracias. Perfecto. Ahí me quedo que básicamente y escuchándolo los dos, como que ayudó a reforzar ahí convicciones de estos pilotos y ayudó quizá a ir generando musculatura institucional para ir desarrollando diferentes procesos. Ahora quiero llevarlos a quizás una mirada más a futuro. Ya estuvimos conversando lo que significaron estos proyectos GEF. Ahora imaginémonos, lo pongo en la situación, imaginémonos que en el futuro podemos desarrollar un nuevo tanda de proyectos pilotos para Costa Rica, para Chile, pero con el fin específico de monitorear y generar datos para después alimentar la política pública. Ahí no sé, ya usted, ahí también repitiendo a Carolina, que en los pilotos del GEPS de Costa Rica se vio la luz de por dónde empezar a trabajar. Quizás ahora podrían explicarnos por dónde creen ustedes que faltan datos, falta monitoreo para alimentar, para reforzar esas convicciones que he estado escuchando. Ahí partimos de nuevo contigo, Carolina. Cuéntanos, ¿por dónde crees tú que es el camino que debería ir ahora este potencial nuevo piloto en este mundo imaginario que los planteo? Muchas gracias. Sí, en nuestro caso, una parte importante que les mencionaba al inicio es con respecto al tema de infraestructura de recarga. Entonces, vamos a ver, nosotros en la parte de monitoreo de datos e información pasa justamente por un tema de identificar cuáles son las necesidades y requerimientos en los centros de recarga.
en cantidad, en infraestructura, en espacios físicos, en varios otros aspectos. Tenemos una red bastante grande de centros de recarga para el país, pero sí todavía tenemos que trabajar un poco más en eso, sobre todo pensando en otras modalidades de vehículos, ¿verdad? No solamente el vehículo que nosotros llamamos vehículo liviano, sedán en particular, ¿verdad? Que es el vehículo que se utiliza normalmente en taxis, sino pensando en otras modalidades de vehículos para justamente potenciar esa parte. Luego también hay una discusión muy interesante que hemos empezado también a tener a nivel nacional y es sobre todo con respecto por temas que hemos visto ya en la implementación de todo lo que es movilidad eléctrica a nivel nacional y es el tipo de conectores. Hay una discusión muy, muy generalizada con respecto a los tipos de conectores, si tenemos o no que estandarizar los tipos de conectores, cuál es el uso de adaptadores, cómo se tienen que utilizar esos adaptadores o qué normativa técnica hay asociada con la utilización de estos adaptadores para efectos también de que el cargador no vaya a sufrir ningún tipo de complicación y sobre todo para la extracción de información que va a ser relevante también para procesos de planificación posterior en el crecimiento de la infraestructura de recarga. Y luego también otro de los grandes desafíos que nosotros tenemos como país es que Costa Rica creo que inicia un poco diferente a muchos otros países. Muchos inician con una alta penetración en transporte público. Costa Rica inicia con una alta penetración en transporte privado y transporte público no hemos logrado movilizarlo hacia la transformación a movilidad eléctrica. Entonces eso también es un importante desafío el continuar apoyando, aunque ya tenemos dos pilotos, dos proyectos que se han realizado para transporte público, todavía falta mucho, mucho desde el punto de vista regulatorio, que permita precisamente el cambio tecnológico asociado con un cambio regulatorio que facilite ese cambio tecnológico. Entonces eso también ha sido y es un tema que nos queda pendiente. Y lo otro también que para efectos nuestros ha sido muy relevante con respecto a los análisis y sobre todo a nivel de monitorear políticas públicas pasa por el hecho de hacer una relación entre todo lo que es la planificación del transporte versus la planificación de generación eléctrica y la planificación de transmisión eléctrica. En el caso costarricense, tenemos planes de expansión de la generación, planes para la transmisión, para la expansión igual o crecimiento de la transmisión eléctrica, pero normalmente se ha visto alejada de todo lo que es la planificación de transporte y ahora con la planificación de transporte eléctrico. Entonces, en este momento estamos entrando en una conversación realmente nacional y una necesidad nacional de alinear estos dos procesos, porque también para nosotros todo lo que es el crecimiento eléctrico va de la mano también con una electrificación de usos finales, debido precisamente a la matriz eléctrica que manejamos nosotros, que es prácticamente 90% renovable. Entonces, eso también nos permite o nos genera esa necesidad de ir trabajando en cómo planificar los dos procesos asociados de transporte, pero asociado con generación eléctrica renovable y transmisión. Eso es un tema que para nosotros también es muy relevante y pasa por un análisis y una intervención con diferentes sectores. Y también ahí tenemos una relación muy interesante con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que justamente recientemente acaba de generar a lo interno una instrucción para efectos de poder incluir el análisis de calidad del servicio público de la recarga de vehículos eléctricos dentro del marco completo que tienen ellos para realizar análisis de calidad de servicios concesionados, ¿verdad? De servicios públicos. Entonces eso nos permite también otra herramienta que nos va a decir, bueno, no solamente la calidad del cargador como tal, sino la calidad de la electricidad que llega a ese cargador y de la infraestructura eléctrica que llega hasta ese cargador para poder dar la posibilidad de brindar ese servicio. Eso va asociado justamente con la política no solamente de generación, sino de transmisión y distribución de electricidad. Entonces, o políticas o planes nacionales en esas otras áreas. Y también todo lo que es la planificación nacional asociada con el Plan Nacional de Electricidad y Plan Nacional de Descarbonización. Ya en descarbonización y las NDCs tenemos varias metas asociadas con electrificación y despliegue en el sectores de transporte público, de movilidad eléctrica, pero sí necesitamos alinear con el Plan Nacional de Transporte, con el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, Plan Nacional de Energía y sobre todo planes de expansión de la generación y transmisión de energía renovable eléctrica. Entonces,
Eso es uno de los grandes desafíos, más allá de pilotos, digamos, específicos, creo que nosotros estamos ya en un nivel de, como país de discusión, sobre todo desde el punto de vista de planificación nacional, considerando la electrificación, porque para efectos, como les decía ahorita, para efectos de Costa Rica también la electrificación no es solamente vista desde el punto de vista de movilidad eléctrica, sino también de electrificación de otros usos, a nivel industrial, a nivel de otros usos completamente diferentes. Entonces, esa planificación tiene que hacerse justamente con esa visión de electrificación. em, en gran medida en el país. Y entonces, más que pilotos, sí pensamos un poco más en procesos un poco más estratégicos para el país, desde ese punto de vista. Y, y sobre todo también pasando por estas discusiones, ¿verdad? Interesantes, que es la instalación también de cargadores con mayores potencias. Eso también ha sido toda una discusión, ¿verdad? Hasta cuánto es posible manejarlo a nivel de infraestructura de recarga, a nivel de sistema eléctrico nacional también, cómo instalarlo, dónde instalarlo. Y sobre todo también pensando en que necesitamos potenciar la electrificación en los sectores de transporte público. Nosotros estamos ya con una empresa de buses que ya incursionó justamente recientemente en la adquisición de buses eléctricos, contrariamente, como les decía, a otros países que tienen un gran despliegue en transporte público. Nosotros ahorita estamos empezando con ese proceso y justamente ahí es donde empezamos esta otra discusión de planificación eléctrica, precisamente porque entonces se hace una evaluación de todo el sistema eléctrico nacional en función de electrificación de transporte público, y es ahí donde vimos esa necesidad también de trabajar un poco más de la mano y planificar los dos procesos, o los dos sectores, transporte y electricidad, un poco más de la mano, que anteriormente no se veían en conjunto o no se analizaban en conjunto. Entonces eso también ha sido un aspecto bastante relevante, em, que nosotros hemos empezado a discutir a nivel nacional para poder empezar a trabajar. Perfecto. Bueno, veo que hay hartas líneas ahí en las que, se puede ir desarrollar harta información y hartas necesidades. Ahí vi que de repente se conectaba Diego, no sé si estás ahí, ¿no? Hola Diego, ahí aprovechando lo último que nos queda, supe que tuviste ahí algunas Sí, les dificultades ruego técnicas. me disculpen. Sí, oye, quería aprovechar de preguntarte tu visión sobre el proyecto del el GEF 7 de Ecuador, si es que está, en tu opinión, generando información valiosa para el desarrollo de políticas públicas de movilidad eléctrica en Ecuador, y si es que, por ejemplo, los datos que ahí presentaba Alexandra, el monitoreo, la generación de datos, también les está sirviendo, les podría servir para el desarrollo de políticas públicas. Ahí adelante, Diego. Claro que sí. Primero que nada, ofrecer una disculpa. Realmente un tema de último minuto me generó un impasse. Eh, por eso ni siquiera estoy con el fondo que me habían pedido que coloque. Mil disculpas, pero la intención de poder estar acá, la valía de todo lo que se pudo presentar, indudablemente hace que, pues, como cartera de Estado, perdón, como ministerio, pues, estemos en estos espacios compartiendo, escuchando y apostando lógicamente en pro de todos estos proyectos, ¿no? Un poco para comentar desde acá, desde el ministerio, y lo que se ha venido trabajando, pues obviamente, pues estos pilotos que se han ido, que se han venido generando, justamente lo que nos ayudan o viabilizan que todas estas discusiones en torno a la movilidad eléctrica nos genere una evidencia mucho más concreta, más medible y lógicamente ya llevarla a la práctica para que se vuelva más aplicable, ¿no? Eh, Como primera instancia, pues se desarrolló en el Centro Histórico de Quito un plan piloto para generar de alguna forma datos operativos ya un poco más asentados a la realidad, ¿no? No tanto en el marco de los supuestos, principalmente para analizar costos de operación, autonomía, mantenimiento y desempeño de las condiciones, en condiciones urbanas, perdón.
comprendiendo un poco que la topografía de la ciudad de Quito es bastante accidentada, el tema de tráfico también es bastante fuerte y lógicamente considerando también todas estas restricciones patrimoniales que hay, ¿no? Entonces, esto de alguna forma, perdón, ayudó mucho para que el transporte, el transportista vaya de alguna forma rompiendo estas barreras que existen. Por un lado hay una barrera un tanto política, si es que cabe el término, que nos ayuda a nosotros como ministerio, eh, que es esta percepción del alto riesgo, tanto tecnológico como la incertidumbre financiera, ¿no? Con esta información, pues nosotros generamos ya instrumentos un poco más precisos que nos permiten estructurar de alguna forma esquemas para poder incentivar justamente a la regulación de flotas tanto en el ámbito comercial y modelos de financiamiento. Por ejemplo, teníamos esta idea tal vez de tener un modelo de financiamiento tipo bono más crédito, ¿no? Con el cual de alguna forma consideramos que se podría disminuir esta incertidumbre. Adicionalmente, pues se ha implementado de alguna forma un sistema de monitoreo que ha permitido dimensionar, cuantificar cuáles son estos beneficios tanto operativos como ambientales, ¿no? La reducción de emisiones, contaminación acústica también que disminuye en gran parte, eh, la eficiencia logística de última milla también es súper importante. Eh, Estos datos de alguna forma pues se han alimentado directamente o se alimentan, perdón, desde el diseño de políticas como la zona de cero emisiones, que se alinea con iniciativas internacionales como la de C40. Y esto nos permiten pues pasar a compromisos, nos permiten pasar a compromisos mucho más específicos, a regulaciones progresivas y dejar tanto de quedarnos en el ámbito muy general, ¿no? Medio redundar un poco, pues también que estos pilotos eh, han servido, han motivado, han ayudado a apalancar esta idea de que se conviertan en laboratorios regulatorios. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, el uso de contratos de alquiler para camionetas, para vehículos eléctricos, han permitido que podamos evaluar modelos alternativos de accesos a la tecnología. Esto de alguna forma abre la puerta a que la política pública fomente esquemas de leasing cooperativo. Esto es súper importante. Flotas compartidas o incentivos tributarios específicos para modelos de negocio concebidos de una forma un tanto más sostenible. En resumidas, pues estos proyectos no solo nos han generado data bruta como tal, sino también, como ya comenté, el disminuir esta incertidumbre, eh, validando estos modelos operativos y permitiendo crear condiciones para que nosotros como cartera de Estado y podamos avanzar en incentivos iniciales hacia políticas más estructuradas, ¿no? Regulaciones de acceso, estándares de flota y planificación urbana en lo que tiene que ver con emisiones bajas en carbono. Eh, Considero, y esto es una opinión muy personal, creo que sin estos pilotos, pues la política seguiría basada en supuestos, en proyecciones, y creo que más bien han aportado mucho para que podamos construir sobre la evidencia. Perfecto. Ahí interesante ahí cómo van aportando estos proyectos ahí en los tres países con los que hemos estado conversando. Y ahora les quiero poner en problema ahí a Armando y a Diego solo por el tiempo. Van a tener 15 segundos para poder responderme. Parto contigo, Armando. ¿Dónde crees tú que el próximo piloto, un próximo piloto para Chile, que su misión específica sea generar datos, monitorear datos para alimentar la política pública? Partimos contigo, Gracias, Armando. gracias Diego, y aprovecho de despedirme porque tenía que irme a otra reunión. Te cuento, nosotros tenemos que levantar datos de carga porque efectivamente la planificación del sistema eléctrico tiene que ir unido y vemos que la electromovilidad va mucho más rápido que la planificación del sistema eléctrico.
el que quiera, por ejemplo, instalar un centro de carga para camiones o buses, lo puede hacer o pedir el requerimiento en 12 meses o tomar la decisión de comprar buses, pero que el sistema eléctrico llegue en 12 meses con las redes, con la generación, la transmisión y la distribución. Las holguras de las redes no se construyen de esa forma y las holguras ya las usamos en los electroterminales existentes. Así que sí, ahí tenemos que ver cómo levantamos información de las futuras necesidades para que el sistema eléctrico pueda irlo siguiendo oportunamente. Eso. Muchas Perfecto. gracias a todos, me tengo que retirar. Ok, no hay problema, Armando, muchas gracias. Diego, tu visión, ¿dónde crees tú que, ahí también, 15 segundos el desafío, ¿dónde crees tú que un próximo piloto que desarrolle y genere datos, crees tú que podría ser necesario para alimentar la política pública de la movilidad sostenible en Ecuador? A ver, súper rápido, justamente con todo lo que he comentado, pues se ha generado información importante y tenemos nosotros ya una propuesta en firme para trabajar con una empresa de transporte público urbano en la ciudad de Cuenca. Ellos ya nos han presentado de alguna forma su modelo de negocio y esperamos que para el término de este año podamos ya plasmar esta idea y poder entrar a trabajar. Si no estoy mal, me parece que la flota es de 50 unidades más o menos. Acá lo importante y que yo rescato mucho es que el sector del transporte urbano, esta empresa puntualmente, ha traspasado ya esta barrera del susto, del temor de querer innovar e irse por un modo de transporte más sostenible, ¿no? Entonces eso a nosotros nos motiva para obviamente seguir buscando las formas, los mecanismos para los incentivos, incluso para que este piloto, como ya menciono, se pueda ver plasmado en este año y podamos generar data para obviamente eh, seguir apalancando esta idea. Perfecto. Bueno, ahí los agradezco a los tres, a Diego, Carolina, Armando, por este panel, esta interesante conversación. Hubiese sido genial ahí tener mucho más tiempo para seguir ahondando, pero bueno, ahí después nos podemos ver y seguir discutiendo más cosas. Ahora, para dar cierre, invito ya a Luis Felipe Quirama, de UNEP, que nos pueda dar las palabras de cierre de este interesantísimo webinar. Adelante, Luis Felipe. Gracias, Juan Diego. Y creo que tengo el reto de agradecerles a todos en 15 segundos también. Bueno, inicialmente quisiera agradecerles a todos los panelistas, a todas las panelistas, a Arturo de la Fundación Cruz, a Jennifer de la Agencia de Sostenibilidad Energética, también a Alexandra de UMI y a nuestros últimos tres panelistas, a Armando, a Carolina y a Diego. Y la palabra que quisiera resaltar después del agradecimiento es la colaboración. Creo que este webinar es fruto de la colaboración eh, de cada uno de esos proyectos que internamente o nacionalmente tuvieron muchas colaboraciones entre diferentes instituciones y que llevaron a tener estos resultados relevantes que estamos mostrando hoy, pero también una colaboración entre redes de trabajo en las que estamos elaborando este tipo de espacios entre el Centro de Movilidad Sostenible, PENUMA, también el proyecto Access y la comunidad de práctica Somos LAC. Entonces creo que ese tema de colaboración, de poder agregar recursos a diferentes proyectos y a partir de eso desarrollar nuevos resultados, pues nos da la posibilidad de poder acceder hoy a resultados como proyectos piloto, como entrenamientos. Hay materiales que nos permiten ver cómo se está involucrando el enfoque de género en el sector transporte con ejemplos muy concretos. Entonces, la invitación es hoy a seguir colaborando a través de estos espacios, de los proyectos nacionales, de los proyectos locales, y también invitarles a los países a que formulen proyectos en temas sectoriales de movilidad eléctrica o movilidad sostenible para diferentes ventanas de financiación. Nosotros desde PENUMA, desde Access, estamos dispuestos a apoyarles en este proceso. Y para cerrar y solamente validar con Juan Diego y con el equipo de CMS, todo lo que se compartió hoy
por parte de los conferencistas y de las conferencistas y el video se va a compartir con ustedes. No me queda sino agradecerles por haber estado conectados hasta el momento y nos vemos en un próximo espacio de aprendizaje. Que estén muy bien. Muchas gracias, Luis Felipe. Chao a todos, muchas gracias por participar.